comenzaron a ser aprobados de la reforma laboral en la Cámara de Representantes en medio de un rifirrafe allí, la oposición acusando al gobierno de hacer una jugadita. Hernán Cadavid es parlamentario, representante del Centro Democrático. Doctor Cadavid, buenos días. Néstor, buenos días a usted, muchas gracias. Doctor Cadavid, antes de preguntarle por el tema de los contratos a término fijo, a término indefinido, de la jornada nocturna, ¿qué fue lo que pasó en la sesión parlamentaria de ayer en la plenaria de la Cámara? Néstor, lo de fondo es que hemos pretendido que la discusión de la reforma laboral se aborde artículo por artículo, entendiendo que hay unas modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo que nos parecen tremendamente importantes, que hay que evitar que esas discusiones sean en bloque donde se votan 10, 15 artículos que nadie sabe que se está votando. Se presentó una proposición para que fuera de esa manera. La proposición estaba teniendo las mayorías en número de 53-54 y empezó el manejo del gobierno, que es la forma en cómo han coaccionado las reformas y las aprobaciones de ley durante estos 2 últimos años. ¿Qué fue lo que señalamos ayer? Que mientras iba ganando la posibilidad de sí discutir artículo por artículo, inmediatamente entra en acción el ministro Juan Fernando Cristo y la ministra Gloria Inés Ramírez y hacen cambiar el voto de quienes ya habían definido votar sí a esa proposición. Eso es lo grave, la coacción. Se bajan curul a curul y hacen lograr el cambio. Doctor Cadavid, que el gobierno vaya y haga lobby con los parlamentarios, ¿no ha pasado siempre en la historia del Congreso? Puede que sí haya pasado, no en la manera en como hoy sucede, Néstor. Es frontal. No, ha pasado, digamos. Puede haber una llamada, puede haber una insinuación, pero lo que está sucediendo es que ellos se bajan a hacer cambiar el voto a los congresistas y varían. Aquí lo que es una coacción y lo que hay que preguntar es con qué argumento están haciendo cambiar ese voto. Eso es lo que nosotros queremos que el país discuta y lo que allí suceda, porque están de alguna manera condicionando la voluntad. ¿Cuál es el voto que hicieron cambiar, doctor Cadavid? Precisamente ese, Néstor, cuando ya íbamos a lograr definir que la plenaria de la Cámara concluyera, que íbamos a tener que discutir artículo por artículo de la reforma laboral y evitar esas discusiones en bloque, que es donde se meten los micos, que es cuando después dicen es que yo no sabía, es que yo no vi, es que yo no me acuerdo. No, artículo por artículo permite la discusión detallada de la reforma laboral, no solamente del Congreso de la República, sino del país que está observando. Sí. Para serle sincero, doctor Cadavid, esta historia yo la he visto antes en el gobierno anterior, en todos los gobiernos, ministros que van y convencen a los parlamentarios y hablan, y en el código, en la ley quinta del reglamento del Congreso se permite el ingreso de ministros a estas sesiones de votación, ¿no? Sí, Néstor, pero aquí hay un dato adicional, y es que hemos señalado en reiteradas ocasiones la presencia del señor presidente de Colpensiones, Dusan, que hace curul por curul Dusan. Esta no es propiamente su reforma, ya lo vimos actuar en manera similar, sino igual, en la reforma pensional. Sabemos lo que pasó con la reforma pensional, que seguramente va a caer en la Corte, pero además yo quiero señalar algo, Néstor. Ya cayó la pensional, la pensional ya está en estudio de la Corte. Quería preguntarle si todo esto que está comenzando a pasar podría derivar en algo parecido a lo de la reforma pensional. No todavía, porque lo de la pensional fue un vicio grotesco. Es que en la pensional se robaron el último debate y hoy aquí apenas estamos empezando, pero lo que hay que señalar es de fondo. Néstor, usted dice algo, usted dice en los gobiernos anteriores, no con este nivel, pero además lo que ha esgrimido este gobierno siempre es que ellos son el cambio, que ellos no hacen lo mismo, que así no funciona. Aquí lo de fondo, cómo han logrado las mayorías, cómo han logrado la aprobación de las otras reformas, y es lo que hemos querido señalar. Representante, pero en este caso específico, ¿usted pudo ver o tiene certificado quién cambió su voto, quién estaba a favor de votar uno a uno los artículos de la reforma laboral, que haya cambiado su decisión por haber escuchado, luego de haber escuchado a algún ministro, al ministro del Interior o a la ministra de Trabajo? Ricardo, yo no le puedo dar certeza del nombre de la persona, pero sí de la ubicación. Él llegó a la bancada liberal y allá se modificaron unos votos. Eso estaba en número de 53 en ese momento y empezó a retroceder y a disminuir y empezaron a decir, cambia el voto, modifica el voto, con la presencia del ministro al pie como un policía. Yo creo que aunque eso haya sucedido antes, eso tampoco es sano en el manejo del Congreso ni en la manera en cómo se logra. Doctor Cadavid, hablemos un poquito del fondo. Digamos, esta es la forma, entiendo que hay allí una discusión. Siempre en el Congreso se acusan mutuamente de hacer jugaditas. En el fondo,
¿Qué es lo que estaban votando anoche? ¿Estaban en contratos a término fijo? ¿Estaban en jornada nocturna? ¿Estaban en el pago de dominicales? ¿La pelea política es alrededor de esos derechos? Hasta ahora, Néstor, va a empezar parte de la discusión. Realmente ayer se lograron aprobar 12 o 13 artículos de 80 que tiene la reforma. Estamos, como uno podría decir, en las primeras de cambio. Hay algunos aspectos sensibles que se van a empezar a tocar, algunas definiciones o tratamientos del contrato a término fijo. Nos ha dejado con muchísima inquietud el desconocimiento del gobierno y de los ponentes en materia de conceptos básicos de la norma laboral. Han asumido que el contrato a término fijo no tiene prestaciones sociales. Eso no es cierto, y uno no puede partir de una discusión de esta dimensión donde los centros de estudio como Fedesarrollo o el Banco de la República en sus estudios ha estimado que el texto en las formas que está eliminaría alrededor de 450,000 empleos, y que no exista la claridad conceptual sobre esos aspectos. Nos deja muy preocupados. Pero digamos, no hemos entrado en el gran grueso de la reforma. Esta noche estamos llegando de 80 artículos, 12 o 13 aprobados, Néstor. ¿La posibilidad de que al gobierno lo incluyan como el gran empleador del gobierno colombiano está ahí? No, señor, la reforma excluye por completo el sector público, señalamiento o precisión que se hizo ayer. ¿Por qué no se habla de la contratación en el sector público, de la regulación de horas en el sector público? ¿Por qué, si esta es una oportunidad, lo hubiéramos podido hacer? El gobierno dice, no, esta no es la materia, esta no es la oportunidad. Pues ya se les acaba el tiempo, ya no lo van a poder hacer. Pero para la precisión suya, Néstor, de la mesa y la audiencia, no está tocando al sector público esta reforma. Vale, y es una de las quejas ayer con razón de los parlamentarios, porque claro, en el sector público están las famosas OPS, esas órdenes de prestación de servicio, que son el gran meollo del asunto, que son el epítome de la informalidad laboral. Doctor Cadavid, tendremos oportunidad de hablar del tema de la reforma laboral cuando comience a discutirse el fondo del asunto. Le agradezco estos minutos. Feliz día. Seguramente, Néstor, y muchas gracias a ustedes. Estás escuchando